Bé, hola, molt bona nit. Comencem una nova edició i el de la cloenda del Fòrum 10 Comunicació. Avui parlant un tema, informació i entreteniment. Però bé, com sabeu, aquesta 24a edició la vam començar el dia 15, vam tenir en Xavi Valls i vam parlar del Barça. Perdoneu. El dia 21, la setmana passada, doncs en tenia en Justo Molinero, que ens va parlar d'un model de ràdio consolidat com és Ràdio Teletaxi, amb els seus 32 anys. I avui volem posar sobre la taula un tema que segur que ens hem plantejat sovint, és si els mitjans de comunicació i els periodistes actuen i treballen a tot arreu igual. Enguany ho volem posar sobre la taula. Moltes vegades ens plantegem preguntes com per què? Per què val la pena tenir una televisió? Per què també sovint es qüestiona el model públic de comunicació? És lícit que els governs aportin a través del seu Parlament una dotació econòmica per mantenir-los? És lícit? És lògic que existeixin televisions i ràdios a les autonomies? És lògic que hi hagi en el món de la comunicació cafè para todos? Tenen algun sentit els serveis públics de comunicació? La televisió ha de ser plural o ha de ser ideològica? Qui mana a la televisió? Quines són les notícies prioritàries i per què? Existeix deontologia a l'hora de triar les notícies i difondre-les? Avui tot això en parlarem aquí en aquest Fòrum 10 Comunicació. Per això avui hem portat sobre la taula dos models de televisió. Un, el nostre, en TV3, evidentment un model que pràcticament aquests dos models van néixer al mateix temps. TV3 per una banda i Euskal Telebista per una altra. Doncs avui ens acompanya Carles Prats, que és presentador del Telenotícies Migdia de TV3 i membre de la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i Begoña Zubieta. Ella és exeditora de l'informatiu del vespre d'Euskal Telebista i directora d'un programa que es diu Fòrum. Si em permeteu, després, a la cloenda, serà el senyor Josep Martí, secretari de Comunicació del Govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, que ens farà avui la cloenda d'aquest fòrum. Però ell també intervindrà, si vol, evidentment, o si vol puntualitzar en alguna de les coses que es puguin dir en aquesta jornada. Una jornada que també vosaltres tindreu la vostra participació, evidentment. Comptem amb que vosaltres hi direu la vostra, també fareu la vostra reflexió, i crec que és molt important que coneguem aquests dos models de televisió. Nosaltres a Catalunya estem passant per un moment, també crec que s'ha de posar sobre la taula, un moment sobiranista, un moment que en el procés que vivim la televisió l'hem tingut al costat. Però totes les hem tingut al costat. Això també es podria posar sobre la taula. Totes han estat al costat. I la televisió nostra ha sigut partidista o ha sigut una televisió plural? Us heu plantejat? A Euskal Telebista van tenir uns altres focus. És el treballar sota una amenaça constant. Segurament que la Begoña ens en parlarà d'això. És l'amenaça terrorista. Segur que moltes persones del País Basc, quan es plantegen dir quelcom per la televisió, miren a veure qui els pot escoltar. Avui, per parlar de tot això i del sentit que té la televisió d'un país,
Doncs tenim amb nosaltres aquestes persones que ens acompanyen a la taula. En primer lloc, si em permeteu, a veure si ho dic bé, Ongie Torri Foromera, benvinguda, Begoña Zubieta, estàs aquí al Fòrum 10, moltes gràcies i gràcies. Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, oso harro sentitzen naiz hemen nagoelako eta gainera nik pentsatzen dut ziur naiz beti elkarrenganako bai katalan eta euskaldunen tartean izan da beti harreman oso estua eta nik uste dut etorkizunari begira estuago izan behar duela eta agian hemen konponbiderik ez dugu aurkituko, baina ziur aurrera pausoak izango direla eta hortan arituko naiz. Decía en mi lengua, y espero la próxima vez hablar en catalán, que estoy muy agradecida de estar aquí y que siempre ha habido una relación muy especial, histórica, cultural, también lingüística, aunque partimos de formas y de situaciones muy diferentes que vamos a analizar con respecto a nuestro punto de partida en la radio y televisión con respecto a la lengua, pero siempre ha habido una relación muy especial entre los catalanes y los vascos y los tiempos a futuro, yo pienso como profesional de la comunicación, que nos van a unir todavía más. Aquí seguramente, decía en euskera, no vamos a solucionar nada, pero sí seguramente vamos a dar pasos adelante para saber por lo menos por qué caminos podemos tirar, ¿no? Hablaba este mediodía con Josep sobre la importancia de los símbolos, ¿no? La importancia de cómo al hilo de algo tan de todos los días como puede ser un pendiente, un anillo, algo tan cotidiano, pues puede surgir todo un recuerdo, una historia, enlazar datos, ¿no? Entonces, de alguna forma, toda esa unión de los datos más cotidianos, lo que es la seña de identidad de un pueblo, que es pues recoger todo lo que ha sucedido a lo largo de los siglos, es el sentido que puede tener en un comienzo poner en marcha un proyecto de radio-televisión pública, ¿no? Que fue tanto el caso de los vascos como el caso de la sociedad catalana, que ambos y otras comunidades también, veremos las diferencias, veníamos además de unos años muy duros de dictadura, donde ese inicio de esos proyectos, ambas comunidades lo cogimos con muchísima ilusión y con mucha esperanza, ¿no? La Radio y Televisión Vasca fue el primer proyecto audiovisual público que se puso en marcha. Bueno, fue paralelo al catalán, antes también lo discutíamos y lo miramos en internet, pero nosotros fuimos un poquito más por delante a la hora de empezar a emitir. Tras configurar el estado de las autonomías y después de nosotros, nada más empezar, se pondría en marcha ya en emisión el proyecto vuestro, el proyecto del grupo de radio-televisión catalana. Ambas comunidades históricas, lógicamente, ponen en marcha estos proyectos para, como decía, preservar la identidad y recuperar y mantener las señas de identidad. De trasladar a través de la radio y la televisión coordenadas sociales, culturales, económicas, también otros puntos de vista de otros lugares, pero las políticas, esa es la primera pregunta que quiero dejar en el aire, pues porque por analizar un poco el papel como gestor y como protagonista, esa diferencia que han tenido y que deben de tener los políticos, entendiendo los políticos como los gestores de los canales públicos de radio y televisión. Pero ¿qué pasó inmediatamente después? Bueno, pues que en esto del estado de las autonomías y la prisa que teníamos todos, pues por lógica, además, por otra parte, de empezar a poner en marcha un periodo de muchísima esperanza, como fue el periodo de transición, en ese café para todos, se dio la oportunidad administrativa de que las demás autonomías hicieran lo propio. Han pasado los años, las deudas, los intereses del poder político es lo que va quedando en algunos, en muchos proyectos,
Ha habido muchos problemas que se van solventando, otros vamos improvisando, vamos haciendo cosas que nos separan que nos queremos separar de las dificultades que tenemos ahora todos, centradas en la crisis, pero en esos proyectos autonómicos, ¿quiénes son los perjudicados? ¿La sociedad? ¿Los profesionales que trabajan en estos medios? Otra pregunta que dejo en el aire. El proyecto de ITV nace en el 82, año en el que se ponen las primeras piedras de lo que luego sería el Gobierno vasco, porque primero nosotros constituimos lo que era el Consejo General Vasco, que era un órgano previo al primer gobierno de la democracia. Bien, nace un canal íntegro en euskera. El 31 de diciembre del 82 comienza sus emisiones. Textual, los objetivos eran promover la cohesión social, la normalización de la lengua, promoción de la cultura, la economía. Nunca se nombra la política. Como decía, nace con unas particularidades respecto a la lengua que nos diferencia un poco del proyecto catalán. Este es un punto de partida importante. En Euskadi, en la década de los 80, se está llevando a cabo una complicadísima situación de, un arranque de la normalización lingüística, de una lengua que es nuestra lengua. También la catalana ha sido dañada en el sentido social, lingüístico, pero nosotros partíamos, de una consideración hacia la lengua lacrada, encarcelada. Lo digo metafóricamente, pero tampoco es tan metafóricamente, ¿no? Entonces, es verdad que la lengua catalana en ese momento partía de un punto de su uso. Estaba ya en la educación, estaba ya en la cultura, lo hablaban las clases medias. Nosotros no teníamos esa suerte porque durante siglos, como sabéis, el euskera ha estado, ha sido utilizado por las clases agrícolas en los pueblos, y era curioso porque no sé si todos lo sabréis, pero, por ejemplo, un vasco parlante de Bayona o un vasco parlante de Navarra o de Guipúzcoa no se entendía con un vasco parlante de la costa vizcaína o del interior de Vizcaya, ¿no? Entonces, había una serie de idiomas que había que unificar, y entonces el proyecto de televisión se pone en marcha paralelamente al proyecto de unificación del idioma. Y para ello era muy importante, cuanto antes, paralelamente al proceso de unificación, poner en marcha el proyecto de radiotelevisión. Se pone en marcha la televisión en euskera, el primer canal, pero los contenidos para esos mecanismos públicos para promover la lengua y recuperar o mantener las señas de identidad en la década de los 80 eran válidos. ¿En qué se fue transformando? ¿Cuáles son los parámetros ahora que ponen o que se ponen en marcha o que están vigentes, vamos a decir así, en ese primer canal? ¿Son los correctos? ¿Hay que transformarlos? Esa es otra pregunta que también os dejo en el aire. Yo tengo mi opinión, yo creo que hay que evolucionar, pero también hay que evolucionar en los contenidos y siendo muy realistas con las posibilidades, sobre todo presupuestarias, que tenemos. Solo pasan unos años cuando, sin solicitar, sin hacerlo de forma muy correcta, vamos a decir, pero era la única forma de poner en marcha otro segundo canal de televisión, se pone en marcha un segundo canal en EITB, Euskal Irrati Telebista, un segundo canal, hablo de televisión, para empezar a emitir una cadena en castellano. Entonces, por una parte tenemos una cadena en euskera, por otra parte tenemos otra cadena en castellano. Entonces, esta es la gran segunda diferencia respecto a nuestros colegas catalanes, ¿no? Y ahí pongo abro otro debate. ¿Se puede normalizar una sociedad
desde la emisión de realidades diferentes en un idioma y en otro, yo os voy a contestar desde mi opinión y desde mi experiencia en esta trayectoria como profesional de este medio. Yo creo que en aquellos momentos sí, porque había que poner en marcha una cadena y, lógicamente, tenía que ser en euskera, pero quizá ahora habría que replantearse muchas cosas, ¿no? De hecho, cuando con los años que han pasado y sabiendo que documentos o estructuras tan importantes que ahora todos nos estamos cuestionando cómo se va y para qué se va a abrir la Constitución, si la vamos a cambiar, si no la van a cambiar, pues cómo no va a ser necesario cambiar la forma de entender lo que era la radiotelevisión, sea catalana, sea andaluza. Bueno, de esos vamos a hablar después. La catalana y la vasca, ¿qué parámetros, si valen, son vigentes o no? Programación infantil. Aparte de esto, tiene 5 emisoras de radio y una página web. ¿Qué ha sucedido con las televisiones públicas? Voy a saltar un poco de tema a tema porque si no voy a... bueno, hablábamos antes en el debate en la radio de todo lo que ha sucedido en la televisión valenciana. No me voy a liar mucho a hablar de cómo ha sido, porque tampoco, y es cierto, y lo decía el secretario, yo desconozco muchos datos que quizá a nivel político se puedan saber de cómo se han estructurado las cosas, pero lo que sí es cierto es que, ha habido una crisis tremenda con unos déficits de dinero, o sea, de deudas tremendos. La experiencia de Telemadrid también está ahí y yo me pregunto, ¿qué valores propios diferenciadores pueden justificar la creación de un ente público, por ejemplo, que represente a la sociedad, voy a decir, de Madrid en estos momentos? En aquel momento se hicieron 17 radiotelevisiones. En estos momentos, ¿qué valores propios? Porque claro, ahora que estamos hablando de crisis, que estamos hablando de radiotelevisiones que tienen unas deudas que se te ponen los pelos de punta, que sean de miles de millones, pues esta es otra pregunta que dejo aquí. La crisis ha llevado a los gobiernos autonómicos a disponer de menos medios y presupuestos. Esto os ha llevado a la ITV a encarar a nosotros tiempos muy difíciles como a los demás. Menos costes, reducción de altos cargos, disminución de costes, ingeniería para hacer programas atractivos, defender a la vez lo propio de nuestra personalidad a través del medio de comunicación. Ante el descenso de los recursos públicos y una bajada de los ingresos publicitarios, y no porque haya menos anuncios, sino porque se paga menos, todo esto ha llevado a un modelo organizativo diferente al que hay que añadir la irrupción cada vez más presente y con mayor fuerza de Internet, a la sustitución del periodista, del realizador, del ingeniero. Nosotros ya sabemos que somos profesionales del medio, que hay incluso canales de televisión que van a cubrir una noticia y llega una persona que tiene 20 y tantos años con una cámara así de pequeña y hace la entrevista. Lo pasa por la misma cámara, hace los programas de edición casi desde allí, monta el vídeo y en fin, hace todo el proceso, lo puede hacer entre 1 o 2 personas, ¿no? Entonces, pues ese es otro gran problema que tenemos, creo, todos los entes públicos. Las cuentas totales nuestras de EITV se han reducido en un 38%, si tomamos como referencia el año 2007. Por dar una cifra, el año previo a la crisis se contó con 196 millones de presupuesto. Este año, que ya tenemos la cifra respecto al 2015, es de 124 millones. Otro aspecto diferenciador del ente vasco con respecto a otros entes, no sé exactamente cómo es, luego lo hablaremos en el debate, es la forma de financiación, porque nosotros tenemos la suerte, vamos a decir así, lo digo con un poco de ironía, de que por nuestros estatutos no nos podemos endeudar, porque nosotros tenemos que, como ente, cuando tenemos un déficit presupuestario, lo tenemos que pedir al Parlamento.
Entonces, no podemos solicitarlo, EITB no puede solicitar a una entidad privada que le dé 124 o 150 millones para terminar el año. Entonces, hay que solicitar, hombre, que luego el Gobierno eso lo tiene que quitar de otro sitio, pues claro que lo tiene que quitar de otro sitio y lo tiene que pagar. Pero también tenemos otra característica importante, y es que lo que es la dirección general no la nombra el Gobierno, la nombra el Parlamento, con lo cual el sistema, digamos, de control tiene un recorrido más largo, y entonces es más, voy a decir la palabra auténtico, tiene más control. Simplemente, pues al ser nombrado y todo controlado por el Parlamento y no por el Gobierno, que está elegido por el Parlamento, pues siempre es susceptible de tener que ser negociado todo muchísimo más. Ara, per fer-ho, per introduir-nos una mica més a la televisió catalana, tenim amb nosaltres a Carles Prats. Carles Prats és molt conegut de tots nosaltres perquè cada dia ens acompanya. Ell és conductor del Telenotícies Migdia, és vocal del Col·legi de Periodistes de Catalunya i, a més, coordina el grup de treball de mitjans públics. Ha estat corresponsal a Brussel·les per Televisió de Catalunya i anteriorment havia estat a París. També ha treballat amb el Periódico de Catalunya, l'Agència Catalana de Notícies, i ha treballat a Mundo Ràdio, però també ha treballat amb altres mitjans. És a dir, té tot un bagatge com Barcelona Televisió, per exemple, per dir-ne alguns, i el grup Flaix. Cal dir que en Carles Prats avui ens acompanya precisament per parlar d'aquesta televisió nostra, que coneixem, però que no sé si la coneixem tan bé. Carles, tu tens la paraula, benvingut al fòrum. Gràcies per convidar-me, estic molt content de ser aquí. I justament, recollint una mica el testimoni que ha deixat la Begoña, ens plantejava que estem en un moment de crisi, en un moment de replantejar-se moltes coses, no? Que a Euskadi s'estan replantejant moltes coses, a Catalunya ens estem replantejant moltes coses, als mitjans públics, fa uns anys, com a la resta de serveis públics, s'estan replantejant moltes coses, i és un bon moment, com deia la Begoña, per plantejar-se si té o no té sentit un mitjà públic, no? Hi hauria la temptació, i podria haver la temptació de dir escolta, no cal, tanquem-ho això. I llavors, pensant en això, abans de venir, m'he pres 3 notes, no m'allargaré, no patiu, però he pensat per què val la pena tenir mitjans públics, per què tots els països europeus democràtics, amb democràcies consolidades, no han renunciat als seus mitjans públics, malgrat que facin polítiques de dretes, d'esquerres, és igual, les que siguin. Doncs se m'acuden 3-4 raons molt senzilles. Primer de tot, per la mateixa raó de ser dels mitjans públics, per les prioritats fonamentals dels mitjans públics. A diferència dels privats, que penso que han d'existir, és bo que existeixin, és bo que n'hi hagi molts, és bo que hi hagi un panorama audiovisual, comunicatiu, plural, ampli, en què floreixin totes les iniciatives possibles. Però entenc que cada mitjà omple un buit, omple un forat, dona un servei complementari. Els mitjans públics, penso, en aquest sentit, que neixen o han de néixer, tenim ben present que són un servei públic en benefici dels ciutadans, uns ciutadans als quals, ho parlàvem abans fa una estona, ens devem i als quals hem d'ajudar a informar perquè siguin ciutadans informats, perquè només amb ciutadans informats hi podrà haver ciutadans amb opinió, uns ciutadans que, en funció d'aquesta opinió, prendran les decisions que hagin de prendre en la seva vida com a ciutadans, és a dir, en el dia a dia i també a l'hora d'anar a votar, evidentment. Perquè hi podria haver la tendència de pensar, no, home, amb els mitjans privats ja fem, no? Els mitjans privats, no ens enganyem, no deixen de ser una empresa com una altra i, per tant, el seu interès principal no és formar ciutadans, sinó és fer beneficis, cosa legítima. Però, per tant, a l'hora de fer els seus productes informatius, d'entreteniment, etc., hi pot haver el risc que primin els interessos econòmics, empresarials, etc., per davant de la responsabilitat social que penso que ha de tenir un mitjà públic. I
I parafrasejant unes paraules que em van agradar molt un dia parlant amb la Rosa Maria Calaf, que deia que els mitjans públics han de servir per servir als ciutadans i no per servir-se dels ciutadans. No? Per tant, doncs, penso que són importants els mitjans públics en aquest moment que ens ho estem replantejant tots, tot, no? Doncs, bàsicament per això, per complir aquest paper, però també perquè fan coses que no fan els altres. Per exemple, a nivell informatiu, només els mitjans públics, perquè és una aposta, envien a corresponsals a París, a Brussel·les, a Washington, etc, perquè val diners. És veritat, val diners, però des de mitjans públics a Catalunya, com passa amb els holandesos, els belgues, els francesos, els d'Euskadi, etc, pensem que és important que els ciutadans sàpiguen no només què passa al costat de casa seu, sinó què passa arreu del món i que ho sàpiguen amb mirada pròpia, amb mirada des del punt de vista de la cultura, de la llengua pròpies.